Vamos a finalizar esta primera sesión antes del café, que no tenemos el café, ¿no? Hoy también, ¿no? Con otra persona que para mí también es un placer presentar, que es la profesora doctora Lucía Díaz Iglesias, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y no le voy a quitar ni un segundo más a ella. Muchas gracias, Antonio. El placer sin duda es mío. Quiero comenzar agradeciendo a Inmaculada Vivas, Antonio Pérez Largacha, que me hayan ofrecido la posibilidad de estar aquí con ustedes, también al Museo Arqueológico Nacional por potenciar estas actividades y a todo el público presente. Y bueno, las presentaciones que se hicieron ayer y hoy me van a servir para hilar algunos temas sobre los que voy a tratar. Piensen que ayer se habló del contexto histórico-cultural en el que surge la egiptomanía, el Gran Tour, las primeras colecciones, y hoy se ha hablado sobre momias también, que es algo que veremos. También ayer se comentaron algunos criterios para reconocer copias falsas. Isabel Olvés e Inmaculada Vivas lo comentaron. Miguel Jaramago dijo, bueno, no sabemos si falsas o por lo menos dudosas, pero retomaremos alguno de esos aspectos. Y me viene fenomenal que me hayan precedido hoy Esther y María Jesús, porque vamos a ver cosas también que ellas han tratado. Así que, sin más dilación, yo quiero presentarles ejemplares falsificados y falseados del libro de la salida al día. Antes que nada, vamos a comenzar con qué es el libro de la salida al día, que hoy en día conocemos de forma más común, pero menos apropiada, como el libro de los muertos, y poco apropiada por dos cosas, por lo del libro y por lo de los muertos, porque en realidad no se trata de un texto que tenga una secuencia fija, que sea una composición continua de capítulos que hay que leer de principio a fin, y tampoco es de uso exclusivo de los muertos, porque sabemos que se recitaba en vida, que se usaba en los templos también. Y esta escena, recuérdenla, porque vamos a verla varias veces, la imagen famosa del pesaje del corazón, donde tienen a Osiris presidiendo en la capilla, el pesaje del corazón contra la pluma de Maat, en la parte superior los dioses que componen el tribunal ante el que el difunto juran no haber cometido una serie de faltas. Bueno, ya sabemos lo que el libro de los muertos no es, vamos a ver lo que sí que es mejor el libro de la salida al día, que es como lo llamaban los egipcios. Es el corpus de literatura funeraria que los antiguos egipcios usaron a lo largo de 1500 años en enterramientos principalmente privados, en un periodo cronológico que va entre los siglos XV a I, es decir, entre finales del segundo periodo intermedio y finales del periodo tolemaico. Y en realidad parte de una tradición continua de composición de textos funerarios que remonta al reino antiguo con los textos de las pirámides y al reino medio con los textos de los ataúdes. Y a la vez se van incorporando nuevos materiales como el famoso pesaje del corazón que hemos visto. En realidad compone un conjunto de recitaciones mágicas que tienen una extensión, un origen y unos contenidos muy variados, que se escribieron sobre una gran cantidad de soportes y que a menudo se acompañan de imágenes. ¿Para qué se hizo esto? Bueno, pues para dotar al difunto de una serie de herramientas para ayudarle a llegar al más allá y vivir allí en las mejores condiciones. Se le ofrecen una serie de ventajas y se le avisa de qué es lo que le puede pasar, de las amenazas. Y los temas claves son el de la protección, el aprovisionamiento y el conocimiento. Dicho esto, y aquí tienen varios ejemplares porque el libro de la salida al día está documentado sobre distintos soportes, vamos a meternos en el tema de hoy de las copias falsificadas y falseadas. Y dos investigadores que han trabajado mucho sobre el tema, Rita Lucarelli y Marcus Müller-Roth, se plantean: ¿hay una serie de factores que faciliten que se pueda falsificar un libro de la salida al día? Y ellos concluyen que sí, hay una serie de factores cuantitativos o numéricos, hay otros cualitativos, hay otros que son inherentes al propio corpus y que tienen que ver con la gran variabilidad de contenidos y de formatos que hay, la existencia, piensen, en 1500 años, de numerosas tradiciones locales y cronológicas, y además es que hay disponibilidad de materiales antiguos. María Jesús nos ha hablado de papiros anepigráficos que se usan precisamente para hacer copias falsas. Pues veremos que también pasa lo mismo en este caso. Vamos a empezar con los factores numéricos, porque es uno de los corpus que más ejemplares ha producido. La base de datos que cataloga la mayor cantidad de los ejemplares conocidos del libro de la salida al día contabiliza 3000 ejemplares. Y constantemente están saliendo a la luz en excavaciones arqueológicas. Aquí tienen el archifamoso papiro Wasiri, que acaba de ser descubierto, 16 metros, pero en Christie's y en Sotheby's se están constantemente vendiendo papiros también.
O sea que hay gran cantidad de ejemplares. También tenemos que tener en cuenta factores cualitativos, y es que hay grandes diferencias ya en el mundo antiguo entre ejemplares de muchísima calidad que incluso incorporan pan de oro. Este precisamente está hecho para el jefe de los fabricantes de las hojas de oro y se ponen las diademas hechas con pan de oro. Pero en la antigüedad también tenemos ejemplares que, si los miramos con cuidado y no hubieran aparecido en una excavación arqueológica, casi los daríamos por falsos. Lo que comentaba Miguel Jaramago ayer, de cuidado que hay ejemplares un poco torpes en la antigüedad, ¿no? Fíjense en la disparidad de tamaños de los signos, algunos parecen incluso un poco naif. Factores inherentes al corpus. Ya les he comentado que hay una gran cantidad de formatos, de formas de distribuir los contenidos, hay tradiciones locales, hay tradiciones regionales, y además es que nos vamos a encontrar con papiros que están únicamente compuestos por imágenes o donde predominan las viñetas. Imagínense, si aparece un fragmento suelto, es más fácil falsificar una imagen que un texto, y muchas veces se cuelan fragmentos que solo tienen imágenes como verdaderos, que al final se ha demostrado que han sido falsos. Y otro de los criterios es la disponibilidad de materiales antiguos. Cualquiera que haya estado en Egipto y en una excavación arqueológica sabe que hay fragmentos de vendas por todos lados, y este es el tristemente conocido como yacimiento de Abu Sir el Melek. Desde los años 80 es sometido a un expolio brutal y bueno, está todo lleno de montañas de huesos y de vendas de momia, con lo cual tenemos material antiguo que está disponible, que si se hace una buena copia, una buena falsificación en la actualidad, es muy difícil detectarlo, a no ser que se usen pues técnicas como las que nos han estado comentando también las compañeras, analíticas, arqueométricas, que no siempre están a disposición de todo el mundo. ¿Qué es lo que les quiero presentar aquí? Bueno, hoy conocemos la existencia de más o menos 2 docenas de falsificaciones del libro de la salida al día, y vamos a hacer un repaso usando esta clasificación que toma como base el modo que se ha usado para hacer la falsificación. O sea que esta tipología presenta varias categorías. Tenemos copias para las que se ha identificado el modelo original, y el modelo original, es curioso, puede ser un artefacto antiguo o un facsímil moderno. Ayer Mari Carmen también nos presentó el caso de cómo incluso publicaciones actuales se usan para hacer copias. Bueno, pues esto ya venía pasando desde antiguo. En otros casos tenemos copias que se supone que derivan de un modelo antiguo, pero que ese modelo no ha sido identificado. Y tenemos puras invenciones. Y por último, lo que yo había llamado recomposiciones creativas. Veo que hay una multiplicidad de términos, ¿no? De copias falseadas, papiros compuestos, glutinata. Yo los llamaba Frankenstein, así para entretenernos entre nosotros, pero bueno, ya verán en qué consisten, que sí que son papiros antiguos que se han recompuesto un poco para dar la ilusión de que están enteros, ¿no? Vamos a empezar con las copias de ejemplares antiguos donde el modelo ha sido identificado. Y nos vamos de viaje, nos vamos a la John Rylands Library en Manchester, que preserva varias vendas de momia como parte de la colección del conde de Crawford, que fue comprada en 1901. Bueno, las vendas fueron adquiridas a finales o a mediados del siglo XIX en una subasta en Gante de la colección del barón Van Alstyne. Eso es lo único que se sabe. Y entonces un investigador alemán, Holger Kokelmann, pues empezó a inspeccionar la colección, y hoy en día los museos, bueno, pues también reconocen que tienen copias falsificadas en sus colecciones, y precisamente lo publicó en el boletín de la John Rylands Library, este estudio. Él se dio cuenta que esto es una venda que parece antigua. De hecho, tiene aquí la famosa escena del capítulo 15, que es una escena de contenido solar, donde hay una serie de babuinos adorando al sol. Aquí estaría el dios sol. Y el capítulo 18, que es sobre una serie de tribunales que hay en el más allá, el texto escrito en hierático, en líneas, pero compuesto en columnas, con una serie de viñetas en la parte superior. Aquí tenemos al difunto o la difunta en adoración de una serie de personajes que podemos reconocer por todos los tocados que llevan, Atum, Shu, Tefnut, hasta aquí todo bien. Y nos la vamos a encontrar de pronto delante del dios Amon-Min, que no aparece en el capítulo 18 y que en realidad creo que nunca está documentado en el libro de la salida al día. Entonces esto ya puso a Holger Kokelmann así un poco mosca. Y entonces siguió analizando los fragmentos de la colección, porque además aquí en este caso se da el nombre de la propietaria y sabemos que se llamaba Neshor Parra, y se da además toda su filiación. Y
siguió inspeccionando la colección y se dio cuenta que otra venda de momia tenía exactamente los mismos capítulos, las mismas imágenes, compuesto a nombre de la misma persona. Y esto ya es rarísimo, porque en una momia no nos vamos a encontrar los mismos capítulos repetidos. Es, como les digo, muy raro. Entonces él fue tirando del hilo y se fue a la base de datos que les he comentado alemana, puso el nombre de Nestor Parram y se encontró que en realidad existía un papiro conservado en la Biblioteca Nacional de París que parece haber sido usado como modelo para hacer la copia. Pero él reflexiona, ¿se habría ido el falsificador a la Biblioteca Nacional de Francia o más bien habría usado un ejemplar que está poniendo a disposición en Europa desde principios del siglo XIX una gran cantidad de facsímiles de papiros egipcios, entre ellos el de Nestor Parram? Bueno, pues parece que esto es lo más probable. Lo curioso es que el falsificador introdujera cosas de su cosecha propia, que por ejemplo eliminara esta parte de la viñeta y que en vez de poner a Osiris, que es el personaje que tienen aquí, introdujera a la Amoniti fálico, además con una forma de representar las manos poco egipcias, ¿no? Entonces, parece ser que el falsificador no solo hizo esta gracia, sino que además se embolsó una gran cantidad de dinero. Aquí hemos estado hablando de que esto tiene una, aunque no está bonito hablar de dinero, como dice la abuela de Inma, parece ser que aquí había un interés pecuniario, porque cuando se vendió esto en el mercado de antigüedades, las piezas sobre momias se vendían más caras que las hechas sobre papiro. Y en este caso, el conde de Crawford llegó a pagar 7 veces más por el ejemplar hecho en venda de momia, por todo aquello que nos ha contado Esther Pons de la momiamanía casi que había en Europa en ese momento, los desvendajes, el polvo de momia, pues todo esto acabó llegando también al tema de las falsificaciones. Seguimos en la John Rylands y otro fragmento de lino que es de mayores dimensiones, conserva un ejemplar del capítulo 17 que ya también llamó la atención por algunas cosas. Lo primero, sus colores tan chillones que no vemos en vendas de momia. También había como una disparidad cronológica, porque aunque el estilo apunta al periodo tolemaico, resulta que las dimensiones no cuadran. En periodo tolemaico se está escribiendo el libro de la salida al día sobre vendas de momia, que son un soporte muy estrechito. Y esto tiene el tamaño casi de un sudario. Los sudarios son telas que envuelven el cuerpo del difunto y que se usan como soporte entre finales del segundo periodo intermedio e inicios del Reino Nuevo, casi 1000 años antes del estilismo que está reproduciendo estas viñetas, ¿no? Otras cosas que no acaban de cuadrar son estos signos que no tienen aparente significado, que se escriben en el borde, pero resulta que el texto jeroglífico sí que tiene sentido. Y entonces el investigador fue tirando el hilo, estamos todavía con Kokelman, y dice, bueno, aquí no tengo el nombre del difunto para seguir la pista, pero voy a pensar que, como todo se compró en el mismo lote, se ha seguido el mismo procedimiento. Y efectivamente se va, lo encuentra un paralelo también en la Biblioteca Nacional de Francia, en el llamado Papiro Cadet, que precisamente también había estado publicado en la descripción de Egipto, en la gran obra de la expedición napoleónica. Pero incluso 8 años antes de que la expedición napoleónica, o sea, el resultado de los sabios que lo acompañaron, pusieran en circulación estos facsímiles, ya Cadet lo había publicado también. Con lo cual es probable que se usara alguno de estos modelos. Kokelman piensa que como todo se produjo en el mismo taller, pues ya tendrían una descripción del Egipto a mano y que lo utilizarían para ir produciendo todas estas falsificaciones. Y un último ejemplo que les traigo de esta categoría, que está en bastante mal estado de conservación y que fue hallado en casa de un particular en Alemania, que contenía la famosa viñeta del Juicio de los Muertos que hemos visto. No sé si van reconociendo algunas de las figuras, como Thoth, la balanza, Osiris, etc. Precisamente se está haciendo una reproducción del famoso papiro de Hunefer que se encuentra en el Museo Británico y que accede a las colecciones en 1852. Y entonces aquí se empieza también a tirar del hilo. ¿Cómo llegó esto a una colección en Alemania que parece que se encontró en una casa con otros rollos de papiro? Parece que se encontró en casa de un personaje llamado Johann Leiting, del que no se sabe nada, salvo que era amigo de otra persona llamada Karl Edelbrock, quien se dedicaba al comercio de campanas de metal. Y esto le permitía viajar por gran parte de Europa y por Egipto, y es probable que lo adquiriera en alguno de sus viajes. Y de nuevo nos planteamos, ¿fue el falsificador al Museo Británico o más bien usó la obra que el famoso conservador Wallis Budge del Museo Británico hizo reproduciendo los facsímiles de varios papiros de la colección, entre ellos el de Hunefer que se usó para hacer la falsificación?
Vamos a otra categoría, que son las copias que sabemos que derivan de un modelo antiguo, pero que no se ha podido reconocer el original. Y este caso fue destapado por Dimitri Mex, se encuentra en el Museo de la Vieille Charité de Marsella, y lo primero que le llama la atención al investigador francés es que aquí hay un poco de pastiche de motivos, porque tenemos una escena de introducción de la difunta ante una divinidad solar, pero aquí tenemos la última hora del Amduat, que se acompaña de una viñeta del libro de la salida al día, lo que llamamos el lago de la llama, un lago donde hay una serie de babuinos y signos de llamas, y parte del capítulo 149 que nos habla sobre las colinas que va atravesando el difunto por su viaje en el más allá. Aquí ya hay un poco de mezcla de contenidos que le llamó a él la atención, y va mirando más y se da cuenta que hay signos y palabras que se alternan sin sentido, signos que tienen formas anómalas. Luego hay una disparidad cronológica entre las dos grafías o los dos tipos de escritura que se ven, mientras que el jeroglífico cursivo él lo data a finales del Reino Nuevo o principios del tercer periodo intermedio. Por aquí vemos un texto en hierático que parece ser de finales de la dinastía XIX por paleografía. Entonces ya empieza a haber como demasiada mezcla. Y sin embargo, como la copia es de tan buena calidad, fue incluida en diccionarios de la época, como el famoso diccionario de Lanzón sobre mitología egipcia, que se publicó entre 1881 y 1883, y se dio por bueno y se incorporó a una serie de obras egiptológicas. ¿Qué sabemos de todo esto? Porque no se sabe ni siquiera cuándo accedió a las colecciones de Marsella, pero hubo de acceder antes de que Lanzón hiciera su estudio y lo incorporara él como parte del papiro Marsella. Es decir, que ya estaba a finales del siglo XIX en Marsella. Y en la ficha del inventario lo que figura es que fue vendido por un tal señor Foa. Resulta que hay una familia de la ciudad de Marsella, que son los Foa, que se dedican al comercio de antigüedades, aunque más bien al mercado de los muebles de época, que más propiamente al de antigüedades, y poco más se puede saber. Pero sí que la falsificación parece estar hecha por una persona con grandes conocimientos. Primero porque en este texto se menciona a personajes históricos. Se menciona al portador del abanico a la derecha del rey y príncipe Sedna Merneptah. Mientras que en la parte de arriba del papiro se menciona a una serie de personajes que conocemos por objetos que vinieron de la cachette de Deir el-Bahari. Se menciona, por ejemplo, a la cantora de Amón, Genut Tawi, al jefe del almacén del templo de Amón, Diu Honsu Iri. Lo curioso es que Diu Honsu Iri no está asociado con ese título. Luego la persona tenía cierto conocimiento, pero se dedicó a hacer sus propias recomposiciones. Más curioso aún es que si estamos diciendo que es anterior este papiro a 1881, la cachette de Deir el-Bahari se descubrió en 1891, aunque ya sabemos que una década antes venían circulando una serie de objetos. Con lo cual, se sabe que esto es una copia de un modelo antiguo o de varios, pero no se ha podido identificar cuál es el original. Las copias son difíciles de identificar cuando se trata solo de viñetas. Como he dicho, son más sencillas de falsificar que los textos jeroglíficos y hieráticos. Y nos vamos al Marischal Museum en Aberdeen, donde nos vamos a encontrar varios casos. En estas ocasiones nos vamos a encontrar con copias que pueden ser de modelos antiguos, que en realidad están amalgando varios motivos que encontramos en capítulos del libro de la salida al día, por ejemplo, todos estos, donde ven al difunto arponeando a una serie de animales peligrosos, como serpientes. Esto está documentado en el libro de la salida al día como una sucesión de capítulos, mientras que esto no. Nos vamos a encontrar con amalgamas de motivos que parecen egipcios, pues una sucesión de una serie de dioses, o aquí donde vemos, bueno, pues se hacen rituales delante de una momia y una tumba. Esto está documentado en manuscritos antiguos y también procesiones de divinidades, pero está como todo reunido un poco como si fuera un pastiche. En ocasiones se descubre que la pieza es falsa porque se han hecho análisis de materiales utilizados. Es el caso de este fragmento de papiro que se conserva en la Biblioteca Laurentiana en Roma, que contiene la escena del pesaje del corazón. Antes les he dicho, recuerden por encima que vamos a ver a los dioses que componen el tribunal, aquí está Osiris, está en muy mal estado de conservación, pero espero que se vea un poco la escena a la que me estoy refiriendo. Bueno, pues el papiro fue analizado por fluorescencia ultravioleta, que da información sobre la naturaleza de los materiales que se encuentran en superficie. Cuando los materiales son antiguos, pues la imagen que se obtiene es esta de aquí, con una tonalidad azul-violeta,
que deriva de la celulosa del soporte. Cuando se analizó el papiro de Roma, se dieron cuenta que parecía, bueno, es un color marrón que remite a un material de tipo aceitoso o de cera. No se sabía muy bien si era una especie de cola animal, una cola a base de caseína, que es una proteína que deriva del yogur y de la leche. Y esto ya puso a los investigadores un poco también moscas. Y saltaron las alarmas, se hicieron estudios por Raman, por una serie de técnicas no destructivas, posteriormente, y se demostró que la tinta no podía ser antigua. Entonces se descubrió el falso, aunque en realidad también, como les digo, está derivando de un modelo antiguo. Otra categoría es la que está formada por aquellos papiros que muy vagamente imitan un ejemplar antiguo y que tienen mucho de inventado. Este fragmento de lino, que procede de una colección privada, pues lo que tiene es un cartucho real. Los cartuchos son la miel de los coleccionistas, lo venden, lo ponen ahí sobre la mesa y enseguida se abren los ojos de todos los compradores. Y tiene una escena de embalsamamiento donde vemos al dios Anubis sobre una momia. Todo esto recuerda muy vagamente al capítulo 151 del libro de la salida al día, que está reproduciendo la sala de embalsamamiento, donde vemos a Anubis sobre la momia, un espacio cuadrangular donde están Isis y Neftis y una serie de amuletos, los 4 hijos de Horus, etc. Pero aquí, claro, la falsificación se reconoce de inmediato porque vamos a ver signos jeroglíficos no legibles, disposición de los textos muy anómala, una iconografía muy poco egipcia, todo lo que comentaron Inmaculada e Isabel ayer sobre aquellas pistas que nos pueden poner, nos pueden hacer pensar que estamos ante una copia falsa o al menos dudosa, ¿no? Y la última categoría que vamos a ver es la de lo que yo había llamado recomposiciones creativas, pero que también ha comentado mi compañera María Jesús, copias falseadas, manipuladas, compuestas, glutinata, ¿no? Como también ha dicho ella. Son materiales antiguos que en realidad están en mal estado de conservación, que presentan lagunas en textos o en imágenes y que lo que se hace es que se recomponen bien con partes del mismo papiro o con partes de otro papiro, para, como ha comentado ella también, dar una ilusión de que el ejemplar está completo. Además, se suelen hacer con cuidado. Ella ha dicho que se recomponen las líneas, en este caso, como el texto está en columnas, se busca guardar esas columnas, se respetan las líneas de márgenes de las viñetas y se hace con un poco de cuidado para poder obtener mayores ventajas en el comercio de las antigüedades. Entonces, les traigo aquí el caso del papiro Geslin, que fue publicado por Nabil en 1886 en su famosa edición sinóptica del libro de la salida al día durante el Reino Nuevo. Vamos a ver qué conocemos de este papiro. Hoy en día sabemos que a finales del siglo XIX se encontraba ya en mal estado de conservación y que acabó llegando a 5 colecciones de museos franceses y alemanes. El vendedor se llamaba Robert Forrer, que vivió en Estrasburgo a finales del siglo XIX. ¿Qué sabemos de Forrer? Bueno, Forrer fue un anticuario, fue un marchante de arte en esta ciudad, pero fue durante 30 años el director del Museo de Antigüedades Prehistórica y Romana de la misma. Además, había estado a finales del siglo XIX excavando en la necrópolis de Ajmin, en Egipto, y bueno, pues tenía suficiente conocimiento como para haber hecho estas recomposiciones creativas que luego le generaron bastantes beneficios en el mercado de las antigüedades. Así que antes de venderlo a los museos, parece que fue él el que se dedicó a recomponer esos bordes dañados, esas lagunas que se encontraban en las imágenes y a crear esta especie de Frankenstein de los que venimos hablando, ¿no? Para que les voy a traer ejemplos de estas recomposiciones. Esta escena, que se la voy a traer ahora recompuesta tal y como debería ser, forma parte de los capítulos que llamamos de transformación en animales peligrosos o en seres que le reportan beneficios al difunto. Pues uno quiere convertirse en un cocodrilo porque es un animal que es temible, o quiere renacer como un loto. Cuando nos vamos al papiro Geslin, antes de construir, como ha comentado María Jesús también, el pastiche que se había hecho, en esta escena se utiliza parte de una capilla, se pone aquí sobre otra capilla, y del loto solo tenemos esta parte de aquí, de la flor,
pero toda la parte de los pétalos lo que estamos viendo son plumas de Maat. Plumas de Maat que salen de otra parte del mismo capítulo, que es el capítulo 146, donde hay una serie de guardianes de puertas. Aquí se ha perdido la línea, pero habría un edificio. La cornisa de ese edificio estaría decorada con plumas de Maat, que como aquí nos sobran algunas, pues las reutilizamos y las ponemos para recomponer el loto de esta figura y dar una ilusión de continuidad. Lo mismo pasa en otras escenas, como estas de aquí. Si la vemos con un poquito de más de detenimiento, seguimos en estos capítulos que tienen que ver con la transformación en seres peligrosos o poderosos. Esto es como tendría que haber sido. Aquí tendría que haber habido un halcón sobre un pedestal y lo que nos encontramos es solo los pies del halcón y por encima le han metido la figura de Ptah, que vemos que tendría que estar en una viñeta a continuación, pero además en direcciones opuestas, con lo cual se ha hecho una mezcla un poco curiosa, pero eso sí, respetando todas las líneas de la viñeta. Y aquí se ha cogido una figura que ni siquiera es de este papiro porque no corresponde ni por estilismo ni por tamaño, pero nos venía muy a mano para rellenar esa laguna. Hoy en día, Miguel, lo siento, se ha destruido todo esto y se expone así para no engañar al ojo humano. Quería terminar diciéndoles que bueno, también tenemos que tener mucho cuidado con la atribución de falsos por la mera ejecución un poco torpe o la presencia de signos que nos resultan poco usuales. Y les traigo un ejemplo de un fragmento de sudario, esas telas que les he dicho que eran muy grandes, que envolvían el cuerpo del difunto, que están al principio de la producción del libro de la salida al día. Y este fragmento de sudario que se encuentra en Alemania, pues había llamado la atención porque algunos signos se ejecutan de forma un poco rara. Por ejemplo, la M, la lechuza, pues tienen unas orejas que más parecen de un cabritillo que de otra cosa, las patas parecen más de un signo hierático, también la palabra para tribunal y para sello no tienen una ejecución muy cuidada y los especialistas estaban un poco con la mosca detrás de la oreja. Pero se encontró en otra colección de Alemania en Heidelberg una unión perfecta que recomponía la viñeta del difunto ante una mesa de ofrendas y que por estilo, etcétera, se había dado por buena. Entonces, hay que tener un poco de cuidado a la hora de atribuir piezas como falsas o falsificadas por el mero hecho de que nos encontremos con una ejecución poco cuidadosa. Y bueno, con esto quería terminar y les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, oye, no sé una cosa. El artículo que citas, creo que en tu segunda diapositiva. Sí. Creo que la segunda. Sí, sí. La imagen del artículo. ¿Ese es el que los investigadores afirman que va a ser difícil saber alguna vez si muchos papiros del libro de los muertos podrá saberse si son auténticos o falsos? Es que no sé si es ese artículo. Me suena que sí. Sí, este es el... Ese. Sí, están haciendo una nueva versión porque se está publicando un manual de los manuales de Oxford. Uno va a estar hecho va a ser sobre el libro de la salida al día. Y revisitan este trabajo, lo ponen al día casi 10 años después y entonces vuelven sobre todo esto. Siempre vamos a ser capaces de saber qué papel y qué libro de los otros van a ser. Sí. Que me llamó la atención. Sí, es que cuando la copia es muy buena y no tienes a disposición esas herramientas para hacer análisis arqueométricos o solo tienes un fragmento muy pequeño con una imagen, es muy difícil saberlo. Gracias. Pues eso, no vamos al desayuno porque nos está esperando desde hace... Y están ahí esperando. Luego seguimos.